hoy queremos centrarnos en este 20º seminario, nuevamente en la ciudad de Maracaibo, lugar de nacimiento de la colega Astrid, y ahí entenderemos a una profesora, a la Ah, anterior, perdón. eh, y ahí entenderemos el porqué de la dimensión temporal que está detrás del apellido Petzold. Veremos por qué aparece ese apellido alemán en Maracaibo, y donde yo particularmente me ha tocado crecer desde el punto de vista académico y profesional. Pero ahora, después de todas estas presentaciones, estos 14 años, creo que entendemos, tanto Astrid y yo, mejor al maravino, a ese ciudadano que ha estado detrás de todos los proyectos que hemos presentado. Hemos entendido qué es lo que lo moldeó y por qué él moldea su ciudad de esa manera. Y es eso lo que hoy queremos hacer énfasis. Por eso la presentación nuestra le hemos cambiado ligeramente el nombre. Adelante, profesora. Lo llamamos más bien Maracaibo, realidad de sueños y delirios macroescalares. Ahora veremos por qué le acuñamos esa definición. Y vuelvo a decir, algunas de estas intervenciones que ustedes ven reflejadas en el mapa de Maracaibo, que es la ciudad que está a la izquierda, con esa separación de la costa oriental, que es la entrada al lago de Maracaibo. Vemos una serie de rectángulos y otras formas donde están precisadas las intervenciones de las cuales vamos a hablar. No nos interesa tanto entrar en el detalle de las intervenciones, sino entender cómo ellas son manifestaciones de una forma de ser. En consecuencia, nosotros hemos utilizado esta ponencia más bien para esbozar una suerte de hipótesis sobre el perfil del maravino, porque nos dimos cuenta al seguir analizando todas esas intervenciones, oye, que existen y persisten ciertas características en esas intervenciones que muchos hablan, en muchos casos hablan de lo macroescalar, y no entendíamos, y por eso hicimos un análisis sobre el ser maravino, pero es realmente sobre cualquier ser, el hecho de qué condiciones geográficas, históricas, culturales lo han llevado a esa propensión a hacer intervenciones macroescalares. Y vamos a tratar en esta ponencia de explicar el porqué. Obviamente, ahí vemos cómo la historia modela a la gente de la misma manera que modela la geografía, todo lo que es el entorno político, social y obviamente el entorno económico. Simplemente ahí ustedes verán del lado izquierdo que hablamos de la geografía. A lo largo de la presentación hablaremos de distintos entornos económicos y sociopolíticos. De hecho, clasificamos todas las intervenciones de acuerdo sobre todo al peso económico, pero ahí ven ustedes cómo la geografía ejerce un papel fundamental en la conformación de la identidad cultural de los seres humanos. Adelante. Y fíjense, normalmente, yo me acuerdo que jocosamente muchas veces presentamos a Maracaibo dentro del sistema solar, y lo presentaban mucho más cerca del Sol, que estaba la Tierra del Sol. Era muy jocoso, pero escondía una gran realidad, y eso es una singularidad de la cual nos vamos a hablar hoy, la singularidad climática de Maracaibo, que la hace que en todo el continente americano sea una de las grandes ciudades con mayor promedio de temperatura y de humedad en todo el continente, en todo el continente. Por eso es que muchos poetas y escritores han hablado del sol en Maracaibo, y por eso uno de los grandes poetas la denominó la tierra del sol amada. La verdad que la presencia climatológica se hace sentir permanentemente en Maracaibo, y prácticamente lo hace exclusivo. Por eso mucha gente habla del calor maracucho, no solo por el calor climatológico, sino por el calor de sus gentes. Pues fíjense, estos son algunas consideraciones geográficas que el maravino tiene bien permeado dentro de su piel. El hecho de que goza de una ubicación geográfica muy singular. Y aquí lo vemos, una ubicación relativa de cercanía con Europa y Estados Unidos, si puedes. Ahí vemos Maracaibo donde está, puede aparecer Caracas, ahí está apareciendo en punto azul Caracas a la derecha, y resulta que Maracaibo y Caracas, de las grandes ciudades de América del Sur, son las más cercanas de Madrid, por ejemplo, y en consecuencia esa línea costera sobre el Caribe nos acerca enormemente hacia Europa. Y estoy hablando, hay las tres Guyanas que están un poco más cerca, pero estamos hablando de las grandes ciudades de este norte de América del Sur. E igualmente en relación con Estados Unidos estamos junto
Barranquilla y Cartagena están más cerca de Miami, en ese sentido, más cerca de Estados Unidos, pues Maracaibo está entre ese grupo también de toda la América del Sur, más cercana a Estados Unidos. Quiere decir que estamos cercanos relativamente del mundo desarrollado en relación con el resto de América Latina en términos geográficos, América del Sur, perdón. Y fíjense, como también hay tres pequeñas islas que uno llega en 15 minutos de Maracaibo a Aruba o Curazao o Bonaire y resulta que son países autónomos de los Países Bajos. Quiere decir que aunque no pertenezcan a la Comunidad Europea, gozan de los mismos derechos que los europeos y del espacio Schengen. Quiere decir que a 15 minutos de Maracaibo, de manera gruesa, está Europa. ¿Está? Y eso también le establece una singularidad que incluso, por ejemplo, no tiene Caracas. En consecuencia, estamos de esa manera perfilando a un habitante que tiene conciencia de su ubicación privilegiada, entre comillas, geográfica en relación con los países desarrollados y no quita que viene a ser también la puerta de entrada a América del Sur. No es esto en vano, porque cuando Copa Airlines decidió instalar el hub junto con Continental, de hecho, el hub de las Américas en Panamá, la puerta que tocó primero fue Maracaibo, porque era una ciudad sin problemas ambientales severos como Caracas, por eso no fueron a Caracas con un número de horas de exposición solar al año tremendas, esto, gran cantidad de tiempo, no con muchas lluvias y obviamente estamos al lado de la producción petrolera y la refinación de combustibles para aviones y en consecuencia no habría escasez en ningún momento. Por cuestiones políticas locales, se mudaron para Panamá y hoy tenemos el gran hub de las Américas en Panamá con unos 45.000 empleos generados directos e indirectos. Pero sigamos, por favor. Entonces, y luego, fíjense una cosa, luego ahí aparece, y esto va a ser importante, el papel de Aruba y Curazao, y lo vamos a mencionar, porque ahí se instalarán las primeras refinerías de petróleo de América del Sur para refinar el petróleo que saldría de Venezuela hacia el mundo y de hecho que saldría de Maracaibo hacia el mundo y también la relación que va a tener con Houston, sobre todo ambos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Adelante, profesora. Luego, obviamente, a una escala mucho más regional, pues adelante, pues es la puerta de entrada a su lago. Ahí lo vemos en la boca de entrada del lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo está conectado con el Golfo de Venezuela y Maracaibo se encuentra al borde de este algo grande. Es el lago de Maracaibo, es el más grande de América Latina y de los más antiguos del planeta. Son 13.000 kilómetros cuadrados. Con esas dimensiones que ustedes están viendo de ancho puede llegar a 115 kilómetros y de largo a 160, 170. Luego es la puerta de entrada y en consecuencia todo lo que se produzca alrededor de ese lago tiene que pasar por Maracaibo y tiene que pasar por su puerto obligatoriamente para la salida nacional y para las salidas internacionales. Luego tiene una ubicación también en relación con su lago importante. También podemos decir que Maracaibo, de manera un poco anecdótica, podemos decir que es la pila bautismal de los Andes. Adelante, porque se encuentra en el inicio o en el final de la cordillera de los Andes. Ahí vemos cómo se bifurca en dos y aparece el lago de Maracaibo en el centro. Luego también tiene, y cuando uno ve la creación del lago de Maracaibo con estudios que ha hecho la NASA de cómo evolucionaron las placas tectónicas, resulta que entre los Andes y prácticamente el resto del continente de Sudamérica había un gran mar que desembocaba en el Caribe a través del lago de Maracaibo. Luego el lago de Maracaibo se cerró por placas tectónicas. Por eso lo estamos llamando pila bautismal. El Maravino tiene en mente el hecho de que es el lago de Maracaibo, esa es la antesala de los Andes, porque en el sur del lago se produce un fenómeno único en el mundo, que es la confluencia de los fríos, de los aires fríos de los Andes con las aguas calientes del lago. Y ahí se producen todos los días lo que se llama el relámpago del Catatumbo, que es permanente y es patrimonio, está clasificado ya para patrimonio mundial natural. Adelante, profesora. Pues bueno, de eso desde el punto de vista geográfico. Ojo que decimos todo eso desde el punto de vista geográfico porque el Maravino lo tiene en mente. Pero a la vez, históricamente,
Resulta que fueron la entrada a las aguas del lago las que acuñaron el nombre de Venezuela. Adelante. Cuando este es el primer mapa de América del Sur elaborado en 1499. Recordemos que en 1498 llegó Cristóbal Colón en su tercer viaje al este de Venezuela y luego en el mismo año ellos se encontraron con los pueblos que habitaban el lago de Maracaibo, que eran pueblos palafíticos. Y en ese viaje, pues iba Américo Vespucio y al ver los palafitos, ese hábitat lacustre, lo denominaron la pequeña Venecia. Y de ahí viene el nombre de Venezuela. De hecho, cuando enfocamos más en el próximo mapa, vemos cómo ya aparece la palabra Venezuela en este mapa de Juan de la Cosa de 1499. Y esa es otra singularidad histórica que tiene, pero tiene otras singularidades históricas. En la primera fundación de la ciudad de Maracaibo en 1528 se le denominó aún el Neues Nürnberg, la nueva Nuremberg. Y eso que ven ustedes, Klein Venedig, quiere decir la pequeña Venecia en alemán. Entonces fue este señor Ambrosio Alfinger que creó la primera fundación. Y uno diría, ¿pero qué hacen los alemanes allá? Pues resulta que Carlos V, el emperador alemán, pero emperador de una buena parte del Sacro Imperio Romano, y rey de España, se endeudó enormemente con los Welser de Augsburgo y para pagar parte de su deuda, para tratar de ser emperador, pues le otorgó en concesión a Venezuela durante 30 años. Esto es de 1528 a 1558 fue otorgada esa concesión para explorar Venezuela y en este caso la fundación de Maracaibo, por eso tiene origen alemán, pero seguía siendo española y por eso la plaza es española, pero la gestión de la ciudad y su fundación fueron alemanas y es una singularidad que no tiene ninguna otra ciudad del Venezuela. Y eso, ¿qué conllevó? Otro hecho singular desde el punto de vista histórico. Fueron los alemanes los primeros colonizadores no latinos en América y lo fueron en esa área de Maracaibo. Está, en consecuencia, se vuelve a incorporar una nueva singularidad del cual tiene conciencia el habitante maravino. Adelante, profesora. Y finalmente otra singularidad histórica, si bien el acta de independencia de Venezuela es de 1811, se da en 1823 frente a Maracaibo. Nosotros desde la propia costa de Maracaibo vemos y sabemos dónde se produjo la batalla del lago. Esa batalla del lago fue la que finalmente selló la independencia de Venezuela en 1823. Quiere decir que esta región le ha dado el nombre al país y le ha dado la independencia final. En consecuencia, el maravino sabe de eso y actúa en consecuencia, pudiéramos decir. Adelante, profesora. Adelante. Y tiene otra singularidad que yo, profesora, no sé si a través de su padre, que es historiador, etcétera, pero uno no atina a saber por qué en Maracaibo se habla de voz, se habla de voz base, y si quiere pasa, de hecho está catalogado como un dialecto del español o castellano maracaibero, es una variedad del idioma español, es voceante, y el resto del país es puteante. Allá hablamos de vos bailáis, no de vos bailás, como hablan en el sur, en Argentina o en algunas partes de Nicaragua. En consecuencia, tiene un voceo único en toda América del Sur. La explicación del por qué ese voceo eh, aún no está de todo claro, pero habla de esa singularidad que tiene el habitante de ese lugar desde el punto de vista cultural. Adelante, profesores, yo creo que hay un cuadro donde habla. Ahí se ve el español maravino. Esto lo hicimos, nos metimos básicamente en Wikipedia, y lo que hicimos Wikipedia porque llega a todo el mundo y mira, y aparece eso como español maravino. De hecho, hay algunos podcasts que hablan de esa particularidad lingüística del habitante de Maracaibo. Adelante, por favor. Entonces, dijimos que nos íbamos a centrar sobre todo
en el habitante y cómo todo ese entorno sociopolítico, la geografía, el entorno económico a lo largo de la historia lo han definido de una manera que ahora vamos a ver a través de sus intervenciones. No es que lo vamos a ver a través de un perfil psicológico definido, sino tratar de entender cómo él fue moldeado de la manera que él moldea y ha moldeado su ciudad. Adelante, profesora. Y vamos a ver un breve índice de todas las intervenciones que vamos a ver. Ahí están una serie de proyectos, puentes, paseos del lago, unas islas, un campus de la Universidad del Zulia, etcétera, etcétera, de la cual vamos a hablar. Pero empecemos. Luego, podemos distinguir tres etapas en la Maracaibo. La etapa de la Maracaibo portuaria, la Maracaibo petrolera y la Maracaibo de hoy día del siglo XXI en franca decadencia. Por eso lo definimos como la Maracaibo conjugada en tres tiempos. La Maracaibo portuaria, ahí lo ven ustedes, de la mitad del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, fue la constitución de su puerto. Por eso ponemos ahí, sabemos que hubo una serie de televisión o algo, no sé qué, creo que era una mujer con aroma de café o algo al revés, Café no con sé. aroma de mujer. Perdón, profesora, siempre me equivoco. Pues nosotros por eso lo definimos Maracaibo Café con aroma de ciudad. Desde la primera mitad del siglo XIX, perdón, fue toda la producción del sur del lago y de los Andes, que era básicamente café, salía por el puerto de Maracaibo. Es por eso que en una primera instancia, en la primera mitad del siglo, vinieron ingleses, eran casas inglesas que exportaban el café, pero luego en sus colonias en otras regiones del mundo comenzó la producción del café y le dejaron el espacio a los alemanes. Nuevamente vuelven los alemanes sobre la escena de Maracaibo desde su fundación, como la nueva Nuremberg, a la ciudad cafetalera de exportación mundial. Ahí vemos una serie de elementos que indica ya en 1854 una sucursal de la firma Blom. En el 71 quedan unificadas las agencias del país bajo la razón social de Blom. Luego se convierte en Miños, Breuer, etcétera, etcétera. Prusia, que por ahí está Leszek, que algo tuvo que ver, abrió un consulado en Maracaibo, representación que se ejercía por la familia Jagger, que hoy en día sigue estando presente. Y fíjese una cosa, ahí vienen, luego hablamos de la exportación de café, sistema de créditos controlados por grupos de casas comerciales alemanas que ustedes ven, entre las cuales Van Diesel. Y yo creo que Astrid tiene una anécdota sobre Van Diesel. Sí, mi abuelo, Heinz Alfred Petzold, vino contratado en uno de los barcos de la empresa para ser el químico farmacéutico que dirigiera pues los laboratorios de esta empresa. Por eso llegamos los Petzold a Maracaibo. Exacto. Y yo creo, profesora, que no solo permaneció en el ramo farmacéutico, sino yo creo Exacto. que también debe haber participado en el ramo cervecero, porque Sí, se dice que la mejor cerveza de Venezuela es del Zulia, y casualmente ellos crearon las primeras cervecerías a nivel nacional hasta hoy en día. Está, gracias, gracias, profesora, pero por eso el Petzol. Adelante, que le quede muy claro a Roberto el por qué el Petzol, ¿ok? Ok. Alemán sin cerveza no es alemán. Ok, entonces, fíjense, y uno se pregunta, si quiere, no siga, profesora. Lo importante también de esa singularidad de Maracaibo, en la primera mitad del siglo XIX estuvieron los británicos, en la segunda mitad y hasta principios del siglo XX, los alemanes. Después, con la explotación, la aparición del petróleo, vinieron los neerlandeses y los estadounidenses. Ninguna ciudad en el país, ninguna ciudad en el país ha tenido la influencia de esos cuatro grandes países y cuatro grandes culturas en la formación de ciudades. Yo que vengo del este del país, pues nunca vimos ni a un británico, un alemán, ni a un estadounidense, ni a un neerlandés ni ninguna parte. Eso le confiere nuevamente esa seguridad que hace del maravino una persona que siente que es autónoma del resto de un país y que puede construir con grandes sueños, porque los grandes sueños se lo aportaban todas estas grandes influencias británicas, alemanas, estadounidenses y neerlandeses. Y es por eso que fue
en la segunda mitad del siglo XIX la pionera en infraestructura en Venezuela. Ahí el primer banco del país fue fundado en Venezuela, de hecho se llamaba Banco de Maracaibo, uno de los primeros teatros. La primera revista del país surgió en Maracaibo. El alumbrado público, el primer lugar en todo el país fue en Maracaibo. Es la electricidad en las casas, veamos eso. Fue la segunda en América Latina después de Buenos Aires. Después de Buenos Aires fue. La Universidad Zulia, bueno, no es que fue de las primeras, la Universidad Central fue anterior, el teléfono fue la primera ciudad en donde se implantó el teléfono, la primera tienda por departamentos era de origen británico, McGregor, sigue funcionando, el tranvía tracción animal surgió también en Maracaibo y no en el resto del país, y las películas del cine, las primeras películas del cine filmadas en Venezuela fue en Maracaibo en 1897. Todos estos equipamientos e infraestructura obviamente eran demandados por tanto los británicos al inicio, pero sobre todo por los alemanes que llegaron a esa ciudad, cosa que no llegaron a otras ciudades de América, de Venezuela, y en consecuencia no demandaron una cierta calidad en materia de equipamientos, y por eso se dice que fue pionera de equipamientos. Y de hecho, el papel del puerto de Maracaibo en ese momento quizás era el más pujante de toda Venezuela. Y esto es un dato importante. Todas las exportaciones se hacían saliendo por el lago de Maracaibo sin pasar por Caracas. Quiere decir que siempre fue una región autónoma de las decisiones del centro. En consecuencia, creó ese sentimiento que en ciertos momentos se ha transformado en una idea independentista o de un regionalismo acrecentado por el hecho que parte de su vida no fue manejada por la capital. Adelante. Y no lo vamos a abundar más, pero se convirtió en la primera plaza exportadora de café, la ciudad mejor equipada de toda Venezuela, y de ahí que en cierto momento le llamaron la Atenas de América, como algunas otras ciudades de América Latina. Adelante, profesora. Aquí tenemos algunas imágenes del puerto de Maracaibo, del puerto cafetero a inicio del siglo XX. Siga, 1910. Vamos a ver algunos equipamientos, una gran catedral que tiene frente a la Plaza Bolívar en estos momentos, la primer tienda por departamentos, McGregor, ese edificio sigue en pie, el Teatro Baral recientemente renovado, casualmente dedicado a Rafael María Baral. Era un maravino que murió en Madrid y fue el primer hispanoamericano miembro de la Real Academia Española de la Lengua, y por eso muere en Madrid y nació en Maracaibo. La plaza más significativa también es nombrada en función de este gran escritor y poeta. Adelante. Y aquí entramos ya al cambio radical a la Maracaibo petrolera muy temprana. Qué bueno, Roger, que ya está poniendo la primera ciudad iluminada con electricidad en Latinoamérica fue San José, Costa Rica. Luego habrá que debatir, porque nosotros leíamos que era Buenos Aires y que Maracaibo después, pero qué gusto, Roger, qué bien. Oye, mejor Muy no bien. empecemos con eso porque si no va a ser aquí un tema de discusión. Ok, todo esto son basados en historiadores, ¿ah? No los manejamos nosotros con nuestro libre albedrío, pero qué bueno. Adelante. Primer boom petrolero. Miren, en 1914 ya hubo el reventón llamado del Sumaque 1. Ya puso a Venezuela en el mapa, pero no sería sino, 8 años después, cuando explota, y por eso le llamaban el pozo Los Barrosos 2, y miren, brotaron de él 100.000 barriles diarios durante 9 días, en el año 22. En el año 29 ya Venezuela era el primer país exportador de petróleo en el mundo. Y en la Segunda Guerra Mundial, el 60% de la energía de los aliados procedía del lago de Maracaibo, enfrente de la ciudad de Maracaibo. En consecuencia, en tan poco tiempo, Venezuela se convirtió, gracias a esto que estamos viendo, estas imágenes en el lago de Maracaibo y Maracaibo al fondo, en el segundo productor de petróleo en el mundo y el primer exportador, ya en 1929. Adelante. Todo esto va a transformar no solo el paisaje regional, sino obviamente también el paisaje urbano de la ciudad. Estas eran imágenes de la década de los 20. Adelante, profesora. Sobre la producción de la cuenca.
Sí, y fíjense una cosa, ¿eh? La cuenca de Maracaibo va a producir unos 30.000 millones de barriles de petróleo. Pero miren lo que queda aún. Se estima que aún quedan 44.000 millones de barriles por recuperar. Y llevamos, a ver, ya cumplimos 100 años de la explosión del Barroso y se han producido 30.000 millones. Pues aún quedan 44.000 millones de barriles por recuperar. Esta cifra es importante porque paradójicamente uno dice, ¿cómo hemos titulado la tercera etapa de la ciudad de Maracaibo? La ciudad de la decadencia, cuando quedan esos 44.000 millones. Y aquí tienen ustedes algunas imágenes de la explotación petrolera lacustre en esa época. Tan es así que en este primer boom petrolero se genera otra ciudad y se llama la otra ciudad de Maracaibo. Y ustedes dirán, ¿cómo que otra ciudad de Maracaibo? Fue ese primer boom petrolero. Pues aquí tenemos un mapa de la Shell del año 56, donde vemos en el rectángulo amarillo la Maracaibo cafetera, la Maracaibo que vivía de su puerto con las exportaciones de café. Pues al llegar tanto las empresas de los Países Bajos y estadounidenses deciden crear y ponerse de acuerdo y crear una nueva ciudad, una nueva Maracaibo al norte, vinculada por esas dos rayitas negras con la ciudad histórica. Y esa es lo que se ha llamado la otra ciudad de Maracaibo. Y si te puedes acercar, hasta ahí lo vemos. Es una ciudad con aeropuertos, con hospitales, con centros educativos, con sedes petroleras, con colonias que se llaman petroleras y un trazado urbano de vías anchas para el nuevo modo de transporte que era el vehículo. Entonces se creó la otra ciudad de Maracaibo, y el maravino del centro histórico decía, ¿para dónde vas? Voy para la otra. ¿Está? Y hubo esa conversación. Hoy en día obviamente están todas integradas, pero esto marcó decididamente el hecho de que cuando llegaron estas empresas, dijeron, no nos metemos en el centro histórico, sino que vamos a generar una nueva ciudad, porque se requiere una nueva ciudad para un nuevo transporte como es el vehículo y para las instalaciones modernas que vamos a construir en ella. Y aquí vemos algunas imágenes. De Vamos a hecho, ver. sí, quería apuntar rápidamente que esa otra ciudad también desea su propio centro y por eso también se construye, se diseña lo que viene a ser la Plaza de la República como réplica de la Plaza Bolívar como centro fundacional, en este caso de la ciudad de Maracaibo. Gracias. Y aquí vemos una sede, mira, la sede de la Royal Dutch Shell del año 28, con vehículos de la época, un hospital de la Shell, en ese momento, en el año 31, construido en esa otra ciudad. Esta es de la Lago Petroleum Corporation americana, también su propio hospital. Cada empresa construyó sus hospitales y sus escuelas para su personal. ¿Está? Y de esa manera, y construyeron sus sedes administrativas. Y el gobierno el gobierno llegó a un acuerdo para permitir que se atendiera a población local también. Adelante. Estas son algunas imágenes. Luego ya viene en los años 40 el segundo boom petrolero. Adelante, profesora. Ya ahí vemos imágenes de las nuevas ciudades que se construyeron al borde del lago para seguir. Ustedes ven todas las cabrias petroleras en el lago de Maracaibo. Ya estamos en la época moderna. Estos fueron ciudades que se construyeron en la otra costa frente a Maracaibo por ese nuevo boom petrolero. Y aquí ustedes están viendo los llamados campos petroleros enfrente de la producción petrolera sobre el lago de Maracaibo. Adelante. Ya estamos en Maracaibo, el primer centro comercial surgió en Maracaibo en el año 54, era todos, ahí lo ven ustedes. Se construyeron nuevas avenidas totalmente modernas y con una arquitectura moderna. Estas cuatro esquinas, casualmente, si se fijan, tienen cuatro estaciones de servicio de gasolina, porque fue una ciudad moderna construida para esos grandes vehículos que estamos viendo circular en ella. Adelante. Sedes de las instalaciones de las edificaciones petroleras, de la Sun Oil Company, muchas empresas asociadas al mundo petrolero vinieron y se instalaron en Maracaibo. Adelante. Un macro hospital. Profesora, ¿usted no nació aquí en este hospital? ¿O no? Nací Sí. en el Hospital Coromoto, En exactamente. el hospital con moto el año 51, pero no en ese año, ¿no? No, Ok. el año no se Este, dice. ok, muy bien, muy bien. Francisco, Entonces,
Entonces, y fíjense una cosa, esta imagen totalmente pixelada, claro, porque es una imagen del año 40, por eso está pixelada. Ya Venezuela estaba en una producción de 145 millones de barriles anuales. Ahí vemos en México, 2 años después de la nacionalización petrolera, México estaba produciendo 30 millones de barriles. Esto de la producción de Venezuela, pues superaba prácticamente, era 5 veces la de México. Ya era el primer exportador mundial de petróleo y el tercer productor de petróleo tempranamente en el año 40. Todo esto lo decimos por lo siguiente, porque eso va a alimentar el ego del maravino en el sentido de decir, somos una potencia económica, estamos inmersos en un país que nos dicta pautas a través de Caracas, pero nosotros queremos conservar nuestra histórica autonomía y demostrar a Venezuela que somos, que somos un gentilicio presente y que es muy distinto del resto del país. Adelante. Eso llevaría en los años 40 ya a la construcción de las primeras refinerías. Ojo, si puede mostrar algunas imágenes, profesora, fíjense una cosa, hoy en día, hasta hoy en día, el complejo refinero de Paraguaná es el segundo más grande del mundo. Refina casi 1 millón de barriles diarios. Pero ojo, esto es importante porque cuando hablamos de Aruba y Curazao construyeron, la Shell construyó sus refinerías ahí. Venezuela luego se da cuenta que no puedes seguir dependiendo de esas refinerías ubicadas en Houston o en Aruba y Curazao, sino que construyó 2 complejos refineros, uno la Shell y otro la creó la americana. Ulteriormente se vincularon las dos y constituyen por eso el complejo refinador de Paraguaná, que es el segundo más grande del mundo. Todo eso por la riqueza extraída del lago. Adelante, profesora. Estas son algunas imágenes del complejo refinador de Paraguaná. Adelante, profesora. ¿Por qué pasa tan lentamente, profesora? No sé. Y luego aquí vamos a ver nuevamente, por eso lo titulamos macroescalar. Surge ya para esa otra ciudad de Maracaibo, el puerto no era significativo, solo para proveerse de insumos para la alimentación, maquinarias, etcétera, etcétera. Pero él necesitaba urgentemente vincular la costa oeste con el este. Las empresas lo requerían. Y es por eso que se construye el puente sobre el lago de Maracaibo de 8.8 kilómetros, casi, ahí lo vemos, la construcción se construyó en 40 meses, un puente de 8 kilómetros. Adelante, ahí vemos la Maracaibo al fondo, la envergadura de este puente construido por Ricardo Morandi, el gran ingeniero y arquitecto de la época, permitía pasar por ahí a los buques, a los tanqueros petroleros. Y fíjense dentro de la historia de la obra de Ricardo Morandi, cómo el lago de Maracaibo en el año 57 fue el que va a guiar el desarrollo proyectual de nuevos puentes de él. Por cierto, aquí está el de Génova, que es un hermanito menor de Maracaibo, que fue el que se cayó hace 4 años, etcétera, etcétera. Y está el otro hermanito, muy parecido al del puente Maracaibo, que es el puente de Pumarejo en Barranquilla. Pero este fue el gran aprendizaje para Ricardo Morandi por la envergadura de la obra. Adelante. Y miren, ahí están los 6 pilones centrales. Ahora verán la altura de ellos, esa la imagen, eso es terminado en el año 62. En ese momento era el puente más largo del mundo. Y miren esta altura que aparece en esa flecha. Lo vamos a ver en unos cortes. Ahí tenemos, desde la profundidad del lago hasta el tope, prácticamente entra la torre latinoamericana. Son 92 metros de altura sobre el nivel del lago que tienen esos pilones, más todos los 57 metros que tiene por debajo hasta llegar al fondo del lago. Prácticamente es la torre latinoamericana, o si no, la catedral de Colonia. Por un poco menos, por 9 metros, no tiene la altura de la catedral de Colonia. O sea que es de una envergadura brutal y eso en el Maravino vuelve nuevamente a alimentar esa suerte de ego, de decir, la grandeza es nuestro destino, lo macroescalar pareciera que nos está marcado en nuestra propia historia desde que empezamos con los británicos, los alemanes, el café y se prolonga con el petróleo. Adelante, profesora. Ahí tenemos la escala de unos pescadores en la base de uno de esos pilones, para que ustedes vean la escala humana del mismo. Adelante. Luego,
la universidad en el año 58 decide crear su campus. Por eso lo denominamos campus XXL. Nuevamente el Maravino está presente en la escala. Y fíjense, este es el Central Park. Ahí lo vamos a ubicar. Ahí está, en ese pentágono. Adelante. Y mire, este es el Central Park. 320 hectáreas, que equivale a 2 Mónacos y 8 Vaticanos. El campus de la ciudad universitaria son 2 Central Park. Esto es 16 Vaticanos. Pero en vez de tener 16 papas, tenemos un rector. Para esos 640 hectáreas. En consecuencia uno dice, pero caramba, pero ¿qué escala tenía Maracaibo en los años 50, finales de los 50, para querer pretender tener una ciudad universitaria de 640 hectáreas, 2 veces Central Park de Nueva York? En consecuencia, hay algo que se ha creado en el gen del Maravino de esas escalas exacerbadas. Aquí vemos parte de ese campus hoy día. Adelante, profesora. Luego viene en 1970 el tercer boom petrolero. Yo tengo conciencia de estos booms, hubo en el año 72, 73, luego en el 79. El tercer boom petrolero. Adelante, adelante, profesora. Y con este tercer boom, gracias. Y con este tercer boom, pues empezamos ya a ver una modernización en lo que vino a ser el centro histórico. Ya hablaba el profesor de esa otra ciudad, ¿sí? Entonces, todo lo que se desarrolla en esa otra ciudad y cómo entonces hace falta volver a mirar el centro histórico, ¿sí? Ese decaimiento que sufre el centro histórico. Y lo interesante es que lo que buscaba, por eso se tituló Modernización a los Sixto, Quinto y Haussmann, porque se buscaba una renovación a partir de grandes avenidas, sobre todo para buscar la vinculación entre edificaciones significativas, y esta significación radica en lo que viene a ser pues la catedral de la ciudad de Maracaibo, pero también una religiosidad propia del Maravino hacia la Chinita, ¿no? Y entonces en este caso sería vincular lo que viene a ser la catedral del lado derecho y la basílica de la Nuestra Señora de Chiquinquirá a través de lo que se denominó el Paseo Ciencia. Entonces, es importante que veamos que si bien no estaban ubicadas en el mismo eje, ¿sí? Para eso entonces se procura el ensanchamiento, la destrucción de todo, de parte de esta urbanización que se llamó El Saladillo para la conexión visual. Aquí estamos viendo a Santa Bárbara, la iglesia Santa Bárbara, que está en el medio de estas dos iglesias, pero que lo que buscaba era la conexión visual entre lo que viene a ser la catedral y la basílica de Maracaibo. Pero esto es importante también hacer hincapié en lo que vislumbraba la ciudad de Maracaibo y lo que vislumbraba también desde el gobierno central, cómo buscaban intervenir lo que ellos llamaron el Centro Libertador a través del Banco Obrero, que es la institución que desde el gobierno central se conforma para estos planes de renovación. Entonces, esta es una imagen, la que ven en el lado derecho, es una imagen de lo que se pretendía lograr transformar lo que viene a ser el centro histórico de Maracaibo con, repito, la destrucción de esta urbanización, bueno, o este barrio que se llamó El Saladillo, que era histórico. No se llegó a desarrollar, pero lo que queremos mostrar aquí es esa visión macroescalar de intervenciones en el ámbito urbano. Ahora bien, dentro de estos delirios, sueños que se buscaban en Maracaibo, aparece la construcción de las primeras islas artificiales de Maracaibo. Las vamos a ubicar aquí, ya hemos ido viendo el puente sobre el lago de Maracaibo, Rafael Urdaneta, el campus, aquí por un tamaño menor, lo que vino a ser la intervención del centro histórico, y en la parte norte, lo que vinieron a ser las islas, ¿no? Isla Dorada, Isla Caracas e Isla Maracaibo. Estamos hablando de una intervención de 24 hectáreas, estamos hablando del año 71. Y las primeras islas artificiales que se dan en Dubái, estamos hablando de que son del año 2001. Entonces, quiere decir que Maracaibo se anticipó 30 años en la construcción de estas islas artificiales. Un aspecto importante también a decir es el hecho de que fue a través de un privado.
el privado, que se llamaba, por cierto, la Oficina Pioneros del Norte, o sea, ya tenían una visión pionera de llevar a cabo este gran proyecto en un paisaje, si se bien, idílico y que tiene que ver, en este caso, relacionado con ese imaginario construido a partir de la riqueza petrolera. Entonces, y de la riqueza petrolera y de toda la singularidad de la historia de la ciudad de Maracaibo. Entonces vamos a ir pasando para que vayan viendo las vistas. Estamos hablando de alrededor de 45.000 metros cuadrados, metros cúbicos, perdón, de material para poder desarrollar estas islas. Repito, las primeras islas artificiales de Venezuela. Y dentro de esta, digamos, el hecho de ser pioneros, también fuimos pioneros en todo lo que tiene que ver con la intervención del borde marítimo. Estamos hablando también de la década, finales de la década del 70. Es una intervención, aquí lo vemos, que tenía, ¿sí?, el sueño, quizás hasta cierto punto delirio, de conformar un paseo marítimo de 40 kilómetros sobre lo que viene a ser el borde costero de la ciudad. Sin embargo, se llegaron a construir 2,8 kilómetros. Lo que nos interesa aquí mostrar es que también desde el gobierno central había un avance desde el punto de vista ingenieril. Si es una obra de una envergadura que quizás por tal envergadura no se llegó del todo a construir, también por intereses privados sobre el borde del lago de Maracaibo. Entonces, es importante también darnos cuenta de que el gobierno central también mira hacia Maracaibo debido a toda la riqueza que salía de la región. Aquí vemos, va desde Isla Dorada hasta el Bajo. Estamos hablando, ahí están, franja costera de 50 metros, ¿sí?, que iba a ser pública. Entonces, nos interesa sobre todo la envergadura que supuso este proyecto, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del borde marítimo de la ciudad de Barcelona en España, comienza sus intervenciones del frente marítimo en los años 80. Entonces, quiere decir que también nos adelantamos desde el punto de vista internacional a lo que vino a ser la intervención de un borde marítimo con carácter público recreacional. Y aquí para que vean también la envergadura que tiene. Este es nuestro lado de Maracaibo, la ciudad de Maracaibo, y donde se encuentran las intervenciones. Estamos hablando de 2,8 kilómetros. Estos 2,8 kilómetros se han desarrollado desde el 75 hasta la fecha. Que por cierto, en general fue relleno, Sí, retomar tierra al lago de Maracaibo, al lago de ah, Maracaibo. Sí, sí, diga, diga. exacto. O sea, lo que quiero decir es que fue una obra de ingeniería, así como fue desde el privado las Islas Doradas, en este caso fue desde el ámbito público, ¿no? Y que también supuso una gran obra de relleno, ¿no? Que se le Y ganó al que, lago. y que quiero enfatizar lo que usted decía, profesora, que esto es una obra del gobierno central, pero las obras del gobierno central que se dirigen a Maracaibo atendiendo el hecho de que saben que el maravino es alguien que tiene una conciencia muy presente de lo que ha significado para el país, sabe que al maravino hay que ofrecerle cosas grandes en ese sentido, ¿no? Y por eso no escatimó en hacer un proyecto de 40 kilómetros de relleno en buena medida, con unos costos que serían tremendos en esa época, pero sabe que cuando construye para Maracaibo, tiene que construir con envergadura, y muchas veces de manera equivocada, pero construye con envergadura. Perdón, profesora. Adelante, sí. Sí, y entonces creo que vamos a hablar del cuarto boom petrolero. Ya estamos en el siglo XXI, 2004, 2008, no hemos explicitado todos esos booms por las razones internacionales que se generan, por guerras, ocupaciones, etcétera, etcétera, porque si no nos extenderíamos mucho. Pero hay que dejar bien claro que surgen estos booms, surgen por contextos internacionales. Y luego, por eso, gobierno central, miren, en el 2006-2009, le dice, pues Maracaibo, ante la presión del Maravino, necesitamos un metro, y por eso pusimos un metro sin medida. Ahora entenderemos por qué. eh, Caracas le plantea un metro a Maracaibo. ¿Qué pasa? El Maravino siempre dijo, caramba, el metro de Caracas se construyó con el fondo de la riqueza de nuestro lago.
Y en ese momento, cuando se construyó el Metro Caracas, fue el más costoso del mundo. Costó ya no me acuerdo, 128 millones de dólares un kilómetro, con grandes estaciones subterráneas, el 95% prácticamente subterráneo. Que eso es una disputa que tiene Petro con la alcaldesa de Bogotá porque están haciendo el viaducto y él dijo que debía ser como el Metro de Caracas. Bueno, Maracaibo dice, ¿y cómo nos cobramos nosotros también? Nosotros queremos un metro y Caracas le hace el metro a la ciudad. Pero adelante, profesora, y ahí se inaugura en el 2006 un metro que la ciudad no requería. La ciudad no requería, es una ciudad de muy baja densidad, no tiene corredores de alta densidad urbana, pero por razones de prestigio y de satisfacer una cierta, si se quiere, escala macroescalar que tiene el Maravino en la cabeza, pues se le construyó un metro, la mayor parte en viaducto. Adelante, profesora. Ahí se le plantearon inclusive, miren, una, dos, tres, cuatro líneas cuando no hace falta ninguna. Y se pasó a un sistema masivo sin explorar otras alternativas intermedias, como por ejemplo sistema de metrobuses, etcétera, etcétera. Y ahí ustedes ven las 6 estaciones que le construyeron en el metro de Maracaibo. Adelante, profesora. Pero ya decimos, y por eso decimos, un metro sin medida. La gente en su cotidianidad ya llama, como sabe que el metro quedó incompleto en el sentido que se planteaban no sé cuántas líneas, 2 grandes líneas, sobre todo dentro de las 5, pero ni siquiera pudieron terminar la primera línea, en vez del metro lo llaman el centímetro, Así porque es. se corta en relación con la escala D. Pero bueno, era una manera de satisfacer esa grandeza a la que aspira el Maravino. Adelante, aquí vimos algunas imágenes y sobre todo esta en la llegada al centro histórico que vemos allá al fondo una iglesia que representa el centro histórico. Adelante, profesora. Y miren, luego, mucho más reciente, vino el quinto boom petrolero. Y miren lo que se planteó para ese quinto boom petrolero. Primero, dijeron, pues bueno, el que es hoy en día es embajador de Venezuela en México, que era el gobernador de la época, pues le vamos a hacer el monumento de luces más grande del mundo. Entonces, ¿qué hicieron? No llegaron a ser el primero, pero llegaron a ser el tercero. Y es el tercer monumento iluminado más grande del mundo. Ahí vemos nuevamente retomando el puente sobre el lago de Maracaibo, lo cual alimenta mucho el ego del Maravino en sus pretensiones macroescalares. Adelante. Y luego, la última gran obra es un nuevo puente para Maracaibo. Se pensaba que en el 2017 el puente del año 62 ya estaría completamente saturado y se planteó la necesidad de un nuevo puente al norte, pero más largo. Si lo llegan a concluir, de los 3 grandes puentes de América Latina, el primero está el de Río Aniteroy, en la bahía de Guanabara, y los 2 otros estarían en una misma ciudad, que sería Maracaibo. Adelante. Este es el puente. Ahí está, en la parte norte, vemos en la parte sur el puente antiguo, el de 1962, el de Morandi, y este sería un puente construido por Odebrecht. Ahí se desató toda la crisis que todos conocemos de Odebrecht. Adelante, profesora. Y vemos en la parte norte ese puente que se llamaría de esa manera con 10,8 kilómetros. 2 y pico kilómetros, casi 3 mayor que el anterior. Adelante. Estas eran las primeras imágenes del puente y ahí está, veríamos, si quiere la otra, cómo pasan los tanqueros por debajo de la parte más alta de ese puente. Luego vino en una entrevista que le hicieron al señor Chávez, confundió todo y resulta que no entendía que ese era el proyecto y entendió que era un proyecto que una parte iba a ser subterráneo y ahí vemos y para trenes y para carros y las vemos las líneas punteadas, unas para el ferrocarril y otras para el vehículo. Y se empezó a construir en lo que mostraste, profesora, se construyeron, la idea era construir unas islas donde este es el inicio, lo único que se construyó de ese puente y se iban a construir unas islas para el trasvase de pasar de elevado a subterráneo. Está porque se pensaba que desde el punto de vista de seguridad era más seguro hacer una obra de este tipo. Adelante. Y ahí ya estamos viendo esa imagen de delirios, ¿no? Entonces, Maracaibo, sus sueños macroescalares, por eso lo titulamos ahí, y ahí vemos parte de esas obras macroescalares que se construyeron en Maracaibo. Adelante. Y entramos en la Maracaibo en diáspora, la decadencia y osteoporosis urbana.
Adelante, profesora. Yo les voy a hablar rápidamente de algunos factores económicos de la situación del país actualmente. Rápidamente, profesora. Los ceros que le han quitado al Bolívar, le hemos quitado no sé cuántos, 14 14-0. ceros al cono monetario venezolano. 3 en el 2008, adelante 2018, 5 y en el 2021, 6. Para que ustedes se imaginen lo que es la inflación en el país. Adelante, creo que sale otra imagen arriba. Un 130.000% de inflación en el 2018. Ustedes se pueden imaginar. Nuestros amigos de Argentina sufrieron algo de esto en algún momento. No sé si llegó a 130.000 de inflación, pero ahí andamos nosotros. Adelante, profesora. Luego ustedes ven la tasa de cambio. Miren, del lado izquierdo un gran rectángulo azul. Vieron que estaba a $3, a 3 bolívares por dólar durante muchas décadas y luego pasó a 4.30 hasta que en el 2000, ¿cuándo fue? El Viernes Negro, en el 83, se duplicó. Pero miren los últimos años. Ah, bueno, Desde el sí. año 98 llegó en el 2007 a 4.700 bolívares por dólar y en el año 2017 es 3.656.548 bolívares por dólar. Está la tasa de cambio, como ustedes ven, en el piso. Adelante, profesora. Y luego, eso Ujú. se lo dejo a usted. Gracias. Y con todo esto de la inflación, pues algo que nos también es importante rescatar es la línea de pobreza, perdón, y es el coeficiente Gini. Si se fijan, Venezuela tiene un 51, que es en este caso el país más pobre y el segundo más desigual de América Latina. Esto es, Brasil pasaría a ser o es el primer país más desigual de América Latina. Y esto es importante de rescatar también porque con la llegada de Trump, sí, no con la llegada de Trump, en el sentido de que antes de la llegada de Trump, si se fija en el 2013, estamos hablando de un 33.7% de la línea de pobreza, pero ya de la pobreza en este caso total, pero vemos cómo ha aumentado justo en el 2017 con un 92.3%. Y esto lo hacemos el señalamiento porque muchas veces, o en este caso en el gobierno, señalan que es debido al bloqueo y a las medidas, en este caso implementadas por Trump a su llegada. Y no es del todo cierto. Si se fijan, en el 2019, 2 años después de la llegada de Trump, prácticamente la línea de pobreza pues se mantiene, aun cuando hay un aumento, no es considerable si lo relacionamos con estas políticas de bloqueo económico para con Venezuela. También es importante destacar que hay una africanización del país. Luis Pedro España, un gran investigador, pues es enfático y que ha dedicado su vida al estudio de la pobreza, es enfático al aseverar nunca había existido en Venezuela este nivel de pobreza. Es importante también hablar de que es una pobreza multidimensional. Esto es, está relacionada con indicadores de educación, de estándar de vida, empleo, servicios públicos, y debido a eso es por eso que se da esta diáspora, más allá de obviamente de la represión política que se está viviendo hoy en día en Venezuela. Según este estudio de INCOBI de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela es el país más pobre de América Latina y el perfil nutricional, por eso hablamos de una africanización del país, se asemeja a los países de África. Y esto es una gran paradoja. ¿Por qué? Porque Venezuela es de los países con mayores reservas del mundo, lo vemos aquí, es el primer país con mayores reservas de crudo. Y si se fijan, hablábamos en este caso del coeficiente de Gini, Brasil pasa a ser o es dentro de esta lista el número 15. Entonces, siendo un país de las mayores reservas de petróleo, es el país más pobre de América Latina. Por otro lado, hay unas limitaciones de las libertades políticas. Cuando iniciábamos la presentación, hablábamos también de ese entorno sociopolítico y este es uno de los entornos que también ha afectado sobre todo a los opositores. Rafael Ramírez Colina, que es el alcalde de la ciudad de Maracaibo, electo, sí, en diciembre del 2021, pasa a estar detenido por el SEBIN, sí, que es el Servicio de Inteligencia de Venezuela, en el 2024 y todavía no se sabe sí, en dónde se encuentra, sí, es de desaparición forzada.
Por otro lado, es importante también destacar que dentro de todo de esta decadencia, también el lago de Maracaibo, nosotros colocamos ahí, es irrecuperable y tiene una significación. El lago de Maracaibo está en un proceso de eutrofización, ¿sí? Y este proceso de eutrofización es el que provoca ese crecimiento excesivo de algas en la ciudad de Maracaibo, que es lo que le da ese color verde y que es dañino, obviamente, para la salud. Estas causas de eutrofización no vamos a ahondar, pero pudiéramos mencionar algunas que son las descargas de aguas residuales, domésticas, industriales, los sedimentos fluviales, las fugas, ¿sí?, de petróleo crudo, la expansión de esas fronteras agrícolas. Pero ¿por qué es importante hacer esta mención de esa contaminación del lago? Porque el lago de Maracaibo, si recordamos lo que hemos visto a lo largo de la presentación, fue el que le dio el nombre a la ciudad, a un país. Por otro lado, es uno de los lagos más antiguos del mundo. También ha generado una de las mayores riquezas. De hecho, es el lago más productivo, sí, de toda América. Estamos hablando de 30.000 millones de barriles. También se sella la independencia de Venezuela en este lago. Entonces tiene todo un valor simbólico, histórico, inclusive económico, lo cual pues es, digamos, un poco contradictorio el hecho de su contaminación. Y aquí lo vemos, ¿sí? Y en este caso, Chibubiro Bipolar es un periódico que trata temas serios, pero de manera jocosa. Y aquí lo vemos, el derrame en el lago de Maracaibo genera un mutante maracucho debido a esta gran contaminación, ¿no? Por otro lado, lo que viene a ser la diáspora, el abandono y la osteoporosis urbana. Un investigador, el profesor Lorenzo González Casa, él acuñó el término osteoporosis urbana para hablar de los efectos de la diáspora venezolana. ¿Y esto qué tiene que ver? Él habla de un vaciamiento de la población y de las actividades. Cuando hablamos de osteoporosis, queda la estructura digamos, de las viviendas, de los edificios, vacío. Y aquí también, estos son fotografías que tomé el año pasado, para que vean la realidad en la que se encuentra Maracaibo. Esa Maracaibo pionera en su tiempo, también es una Maracaibo que está en decadencia, es una Maracaibo que vemos. Los edificios han sido defenestrados, edificios que han sido quitados lo que tiene valor para poder conseguir un poco de dinero e iniciar un viaje para otro país, o siquiera dinero para poder tener algo con qué comer. Entonces, digamos, se habla de más de 1 millón de viviendas desocupadas y afectadas por esta diáspora. El New York Times habla de la Maracaibo. Si quiere continúe, profesor. Da dolor. No. Este es un artículo, yo tengo el volumen, el New York Times en el año 2024, profesora, saca este artículo que habla de Maracaibo, la ciudad venezolana más afectada por el éxodo masivo. Puede pasar, profesora. 500.000 de personas en Maracaibo se han ido de una ciudad que tenía 2.500.000. Y saca este artículo referido a esta familia que voy a leer, porque es textual. Irma de Palmar, de 52 años, cuida a sus 7 nietos en su casa de Maracaibo, Venezuela. ¿Por qué? Porque todos los hijos se han ido del país y ella se quedó con los nietos. Antaño fue una próspera metrópolis ubicada en una crucial zona, pero no tan rápido, profesora, en una crucial zona petrolera de Venezuela. Esa ciudad llamada Maracaibo ya no existe. En la actualidad está llena de casas abandonadas, algunas con aspecto de haber sido bombardeadas, porque los propietarios arrancaron ventanas y tejados para venderlos como chatarra antes de emprender viaje a Colombia, Chile y Estados Unidos. Los barrios de clase media están llenos de carteles de se vende y patios cubiertos de maleza. Por las calles circulan pocos autos y hay menos delincuentes para robarlos. Las cenas de Navidad, que antes estaban repletas de parientes ruidosos, son eventos solitarios a través de las cámaras web. Y esto uno lo vivió. O sea, en diciembre, cuando uno fue
todo esto que se observan, que uno diría es exagerado o fue de un tiempo, no, es reciente. Estas fotografías son recientes, aun cuando no fueron tomadas por mí, pero yo lo presencié. Este tipo de edificaciones que tienen un valor histórico dentro de la ciudad, ahora en este caso están de esta forma. Sí, ese fue patrimonio, es patrimonio moderno de la ciudad de Maracaibo, el que acabamos de ver defenestrado, etcétera, etcétera. Aquí vuelve a aparecer el chigüire bipolar, profesora. Que este chigüire bipolar dice, turistas visitan ruinas de antigua civilización perdida de Maracaibo. Esto es julio del año 23. Y con ello terminamos nuestra presentación. Terminamos. Sí, Adelante, profesora. gracias. La historia de la evolución urbana de Maracaibo, como verán, es una historia sujeta, como muchas de las ciudades, quizás todas las ciudades, a esos vaivienes económicos y políticos que han decidido en un contexto geográfico que ha determinado, como lo hemos visto a lo largo de la presentación, pero que ha moldeado también a sus habitantes. Y eso lo decía Sergio también cuando hablaba finalizando la presentación del ESHEC, cómo las ciudades moldean al individuo, ¿no? Y todo el entorno geográfico, político y económico. Poco a poco, con el devenir histórico, se fue conformando un pueblo muy singular, consciente de su particular y benéfica geografía, contentiva de grandes riquezas de escala mundial. Tanto el café como el petróleo no transitaban para su exportación ciudad venezolana alguna, lo que le confirió al poblador el sentimiento de ser autónomo y no dependiente de un país, insumo seguro para un cierto regionalismo independentista y con lengua propia. La continuidad disruptiva en línea es utópica y se trata más bien de una historia de puntos suspensivos en el tiempo, aun cuando puede tener un alma común propia de sus habitantes que genera intervenciones disruptivas macroescalares que lo caracterizan. En el caso de Maracaibo y de su gente, pareciera ser la de la grandeza, por geografía e historia propia, como para enfrentar una capitalidad que se ufana de una opulencia ajena. Un pueblo que a lo largo de su historia creyó en la grandeza y sin tener pecado original alguno de dependencia con esa capitalidad. De todas formas, con las macrointervenciones escalares y de territorialidad expandida que acaecida en Maracaibo y en su región administrativa, bueno, hoy en día ya no sabemos si el petróleo es un líquido viscoso o un alcohol. Todos sabemos que el alcohol que se produce del petróleo no es para bebidas, pero como han visto ustedes, embriaga, aparentemente. Y simplemente para terminar, en relación con este esquema que le hemos planteado desde el inicio, de cómo se ha moldeado al ser maravino, hace 2 semanas conseguimos un video de TikTok que representa exactamente lo que se transmite aquí, de decir, esa suerte de grandeza que tiene el maravino, que tratamos de definir el perfil, entender por qué la tiene, pero es algo que es popular y el TikTok lo refleja de esa manera. El audio, profesora. Le di compartir al audio. Bueno, voy a dejar de compartir rápidamente. Voy a ponerlo porque le di a compartir al audio. Eh, no me da la opción. No me da la opción. Qué extraño. Ya va. Compartir sonido, aquí está. Dura muy poco, ¿ah? Sí. No me da la opción de compartir, no sé por qué el sonido. No sé si es Wow. un requerimiento del Zoom. El Zoom, sí. Y No no sé. podemos hacerlo de otra manera, que tú pongas el video en tu teléfono con el sonido. Sí, Ah, sí, apagar, claro. apagar la imagen. Ya voy. Pones la imagen en partes Sí, y el sonido con el teléfono. Lo pones sí. ahí. Ok. Déjenme compartir de nuevo La pantalla y, ahí, muy bien, muy y bien. poner el TikTok. Ustedes me dicen, sí me oigo, ¿verdad? Sí, Sí, sí sí, se sí. oye. Ah, ok, gracias. Ya se los comparto. Ah, ya van. Ya. Iba a poner ahora sí. Adelante. Ya, active el video, profesora.
Ah, ya voy, ya voy. Los dos al mismo tiempo. No, ya Exacto. va, ya va, ya va. Perdón, perdón. A ver si es esto. Ajá. Sí escuchan, ¿verdad? Sí, 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 pero el video tienes que correrlo. Con ascensor de Venezuela fue el de la Listo. Botica Nueva, inaugurado en 1925 en plena Plaza Baral. En 1926, el doctor Eberto Cuenca realiza el primer trabajo sobre electrocardiografía en el país. Maracaibo fue la primera ciudad del mundo en tener un puente de concreto armado de casi 9 kilómetros de longitud, cuando en 1962 se inauguró el puente general Rafael Urdaneta, que aún es el más extenso del país. En 1967, en el Hospital Universitario de Maracaibo, los doctores Bernardo Rodríguez y Didimo Rubio realizaron el primer trasplante renal en Venezuela. El Hospital Universitario de Maracaibo también fue pionero en operaciones de trasplantes de hígado. Y la tradición continúa, pues en 2009, cuando se instalaron 27 semáforos inteligentes en la avenida Cecilio Acosta, Maracaibo se convirtió en la primera ciudad venezolana con esta tecnología en sus calles. Por ser una ciudad que con la fuerza de sus emprendedores habitantes se hizo a sí misma. Por ser una capital cuyos ciudadanos van siempre a la vanguardia del progreso. Y por estar perennemente en búsqueda de su desarrollo, definitivamente, en Maracaibo, lo nuestro marca la historia. Gracias, profesora. Yo Fíjese espero los que comentarios. se haya oído bien. Sí, Sí, soy yo. perfecto. Fíjense una cosa, fíjense el texto que emplea la primera ciudad de Venezuela, la primera no sé qué, etcétera, y la voz es de una persona de Maracaibo que está consciente y orgullosa de ese ser pionero, de estar a la vanguardia, etcétera, etcétera. Por cierto, el doctor que menciona del primer trasplante de riñón de toda Venezuela es el tío de Astrid Petzol, el tío directo de Astrid Petzol, hoy en día profesor en la UNAM y investigador SNI categoría 3. O sea que la familia Petzold ha estado muy involucrada. Adelante. Aunque esa fue la familia Rodríguez. Total, hemos pasado de los sueños construidos a los delirios inconstruibles y de ahí a las tinieblas de las pesadillas en las cuales nos encontramos hoy en día. Pero pase la última imagen, pero no queremos terminar con mala sensación de boca, sino que gracias al esfuerzo maravino y del lago de Maracaibo, mira, la Tierra dentro de 250 millones de años, ahí vemos en círculo al lago de Maracaibo y a Maracaibo ahí sobreviviendo, solo que ya no se abre al mar Caribe, sino que se abre al Pacífico para establecerse horizontes más lejanos. Ahí está nuevamente la voluntad del Maracaibo de ser permanente y ser grande. Gracias a todos. Gracias, Gracias. gracias.